¿no? Somos 41. No escucho y necesito descargar el Power. Tenemos gente del exterior, que estoy viendo acá, de África. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Estoy viendo. Carolina, Ana. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, desde Posadas, Misiones, mirá, buenísimo, bienvenidos. Hola, Zulema de Tafí del Valle, qué lindo. Ahí Tucumán, presente. Hola, Estela, buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo les va? Muy bien. Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo andan? Tenemos, Hola, Ruth. ¿qué dicen? Buenas tardes. Al final puede estar que suspendieron la otra actividad del Congreso. Bueno, también tenemos ilustres neonatólogos infiltrados hoy en nuestro... Buenísimo, bienvenidos. Lo digo por el doctor Mario del Barco. Ajá, qué bueno. Sí, me parece que es En la previa del Ateneo próximo. un aporte muy importante. Del Hospital de La Plata, Carolina. Están saludando para Ceci. Buenas tardes a todos. Soy Cintia de Tucumán. Buenas tardes, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes. Damos la bienvenida al ciclo 2026 de Ateneos del Comité Nacional de Cuidados Paliativos. Yo soy la doctora Rodríguez Gabriela. Me toca este año ser secretaria del grupo, que nosotros trabajamos todos muy en equipo. Y les voy a dejar con la doctora Cecilia Rea, prosecretaria, paliativista, pediatra, que en esta oportunidad vamos a hablar de Trascender Acompañados. Es un proyecto que está trabajando el grupo de paliativos de Tucumán, muy interesante y bueno, espero que lo disfruten. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todo bien, gracias por la compañía, una linda concurrencia que tenemos hoy. Mari, ¿querés poner la presentación? Dale, Cecilia, y la comparto. Bueno, yo la verdad que hoy en la presentación del día de la fecha soy medio una actriz de reparto. Simplemente yo voy a comentar un poco sobre algunas cuestiones epidemiológicas de la neonatología acá en Tucumán, para que después nos adentremos puntualmente al programa y al tema que vamos a hablar hoy. ¿Ah? ¿Querés agrandarlo, Mari? Dale, espérame. Presentación ahí abajo. ¿Vamos? Sí. Bueno, como les dijo Gaby, yo soy la doctora Cecilia Reas, soy de Tucumán, estoy en cuidados paliativos pediátricos del Hospital del Niño Jesús y hoy tengo la dicha, la suerte de estar acompañada por la referente del programa provincial Trascender Acompañados, que es la doctora María de los Ángeles Zoraire, que es la actriz principal del día de la fecha. ¿Sí? Seguimos. Corre, Mari, porque yo no lo veo correr acá. Ahí está. Ahí está. Dentro de las estadísticas epidemiológicas, bueno, lo primero a saber es que lamentablemente la provincia no cuenta con estadísticas actualizadas, o sea que muchos de los datos que tenemos no son viejos y muchas de las cosas que deducimos son injerencias en realidad, pero no podemos saberlo con exactitud. Pero dentro de lo que es los nacimientos en la provincia de Tucumán, estamos con esta tendencia que también se ve a nivel nación, ¿no? En el 2019 había 25.000 nacidos vivos y en el 2023, que es lo último oficial que se tiene,
tenemos 19.000 nacidos vivos, entonces vemos un descenso sostenido de la natalidad con una reducción de casi el 25% de los nacimientos en esos 4 años. Dentro de lo que es la mortalidad, que no olvidemos que la tasa de mortalidad neonatal mide las muertes en el primer mes de vida, de los 0 a los 28 días, por cada 1.000 nacidos vivos. En el 2019 teníamos una tasa de mortalidad del 9,5 por 1.000 nacidos vivos y en el 2025 no tenemos aún la tasa, pero lo que sabemos sí es que hay 131 pacientes neonatos fallecidos totales. Pero Tucumán, que tiene una el Instituto de Maternidad más grande de Latinoamérica, tiene un promedio nacional de mortalidad similar a lo que es la Argentina, que es del 6,2 por 1.000 nacidos vivos, ¿bien? Y dentro de lo que es la mortalidad neonatal precoz, que es en la primera semana de vida, es prácticamente un poquito más de la mitad, que es 3,8 por 1.000 nacidos vivos. Las principales causas de muerte neonatal acá en Tucumán también son muy similares a lo que es el país, ¿sí? La prematurez con el bajo peso al nacer, todo lo que es el grupo o el conjunto de malformaciones congénitas, la asfixia perinatal, la sepsis neonatal y todo lo que es trastorno respiratorio. Dicho esto, sí le doy el paso a mi queridísima amiga, neonatóloga, pediatra y especialistísima en cuidados paliativos perinatales, María Soraya. Bueno, muchas gracias, Ceci. Buenas tardes a todos. La verdad que, un placer poder estar acompañándolos. Gracias por la invitación a la Sociedad Argentina de Pediatría. Y muchos de las caras que hoy se ven a través de la pantalla son muchos de quienes me formaron en este camino paliativo, tanto acá en la provincia como también en la formación académica que recibí en Palma. Así que un placer poder estar hoy compartiendo este proyecto que empezó hace muchos años, y un poco contarles el por qué y el cómo más o menos comenzó, ¿no? Y yo quise hacer por ahí unas diapositivas cuando charlábamos con la gente de la comisión, cuál fue el disparador, ¿no? Y uno repensar en eso tiempo atrás, empieza a entender muchas cosas del por qué estamos aquí, ¿no? Y yo lo quise titular Un día sin saberlo, acompañé. Y le puse títulos porque creo que sin saberlo en ese momento, allá en el año 2014, cuando me estaba formando como residente de neonatología acá en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, empecé el primer acompañamiento de un paciente en final de la vida, ¿no? Y recuerdo que era una paciente que tenía un diagnóstico de una hernia diafragmática, que había sido operada en nuestra institución, con mucho riesgo, lo que la patología implica. Los que hacemos neos por ahí sabemos muy bien lo crítico que es el estado, no tan solo de la patología, sino también en el posquirúrgico, cuando hay posibilidades de realizarla, y con un pronóstico que es un NI, o sea, es un pronóstico tan reservado que no nos animamos a hablar de ninguna expectativa en esos momentos. Y en ese momento esta paciente, que era una paciente más dentro de los 20 o 22 pacientes que llegamos a tener, transcurrió que su pronóstico reservado fue evolucionando durante la madrugada y hasta producirse la muerte. Y en ese contexto de madrugada, de alta demanda de otros pacientes también, se da la situación de que no estaban sus papás, sus familiares presentes en ese mismo momento, buscando e intentando llegar a ellos de alguna manera. Telefónicamente nos topamos con celulares apagados. Entonces, como residente y dentro de las exigencias académicas, siempre es el estar a la par del paciente, del paciente crítico, acompañarlo, ¿no? Y decidí que en ese momento mi compromiso mayor, que lo vi como eso, era poder estar junto a ese paciente hasta que se contactara la familia. Entonces me parecía prioritario, antes que otras funciones o actividades que podemos llegar a tener en la guardia,
el poder estar en ese momento a la par de ella. Y bueno, y se presentó esta situación de incomunicación al principio y en el momento más agudo de la muerte, hasta que al día siguiente pudimos informar a los papás del fallecimiento, se les ofreció verlo, y se dio una situación muy particular, que en ese momento por ahí quizás no parecía tan extraño, pero hubo una indecisión familiar, ¿no? Donde el papá quería verlo, la mamá no, pero bueno, finalmente, y como familia ellos decidieron no verían a su bebé porque le generaba más angustia, porque no querían quedarse con un mal recuerdo. Entonces, mi conclusión en ese momento, y para mis adentros, fue, bueno, entender que fue un mecanismo de protección emocional, quizás si se pudiera decir, ante esta situación, que era de mucho dolor para la familia. Entonces me vi haciendo esto de comunicación y decisión familiar, ¿no? Pero creo que mi mayor impacto personal, y también me llevó a una reflexión profesional, fue esto de que en ese momento, en este 2014, yo transitaba una etapa de maternidad reciente, mi hijo tenía pocos meses de vida, y también eso fue una conmoción para mí, y me vi en una imagen esto de soledad de ese bebé, y sin quererlo pensé en el mío, ¿no? Entonces, esto creo que fue para mí el gran disparador para poder ampliar y tener una mirada un poquito más humana, y tratar de ir integrando esto, ¿no? De los roles que vamos cumpliendo, no tan solo como médico neonatólogo, sino también desde esa experiencia que en ese momento me estaba tocando, que era la de ser mamá y mujer, ¿no? Pero siempre reforzando esto, que es tan importante, que es la humanización en cada atención que realizamos. Y a la vez, bueno, también creo que fue una oportunidad esto de este aprendizaje institucional, ¿no? Porque también creo que fue un antes y un después en lo personal, pero este pequeño aporte también fue un antes y un después para nuestra maternidad. No lo digo desde la vanidad, sino lo digo desde el compromiso, porque me parece que también es importante que a veces nos quedamos con ganas de hacer cosas pensando que no va a tener su fruto, o quizás pensando en las complicaciones y el desafío que implica, ¿no? Pero un poco también el sentir que ese desafío valió la pena hoy, y el poder estar compartiéndolo con ustedes. Entonces uno se va dando cuenta el valor inmenso de poder formarse en un servicio como el nuestro de neonatología, de una institución con la complejidad que tiene la nuestra, ¿no? El prestigio a nivel de la provincia y del país. Y eso también nos permite empaparnos de tanta calidad de pacientes que nos enseñan tanto, ¿no? Entonces me quedó esta reflexión final, que uno por ahí, como se dice, con el diario del lunes, y después de haber andado un camino corto, nos damos cuenta cómo aún en estas situaciones tan difíciles, que son cotidianas, y con los recursos más o menos cultivados, porque yo hasta ese momento no era más que una médica en formación, me permitieron identificar esa necesidad de acompañar, que las pude poner, aunque sea un poquito, en práctica, y poder también tener esa empatía con esa familia, quizás con los recursos que yo podía, y con ese bebé que ya no estaba físicamente. Y bueno, y ahí un tiempo después, 2014, empezamos con una formación un poco más formal, valga la redundancia, donde junto al licenciado Enrique del Negro, psicólogo de nuestro servicio y de la institución de muchos años, bueno, decidimos, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos con, bueno, hay que acompañar, pero de una manera así como informal. Y desde el 2014 en adelante empezamos la formación en Pallium, donde, bueno, terminamos la formación inicial y avanzada, y la verdad que nos abrió inmensamente la cabeza, porque también
creo que para Pallium, y lo recuerdo con mucho cariño, porque está la doctora Ruth. También en ese momento, neonatólogos eran muy poquitos los que nos formábamos, entonces en ese curso y en esa promo recuerdo que era la única, y también era un desafío tratar de implementar los cuidados paliativos en neo, ¿no? Era como muy nuevo todo esto. Entonces, bueno, empezamos nosotros con esta formación en la maternidad, que esta es la fachada de nuestra maternidad en la provincia de Tucumán, en el año 2017, en apoyo con las autoridades del momento, con las autoridades de nuestros servicios que se sumaron también a este desafío. Comenzamos a acompañar con un protocolo quizás un poco más informal. Nos brindaron en sala de parto, donde se realizan, hay unidades, que se llaman de trabajo de parto y recuperación, con los pacientes que tenían un diagnóstico desde los equipos de salud fetal de la institución, hacer este acompañamiento de una manera programada, donde una vez que se programaba la finalización del embarazo, ya sea por cesárea o cuando había un parto inducido, nosotros nos convocábamos con el licenciado de salud mental para empezar a tener estos espacios de acompañamiento, con muchos papás que nos permitían habitar ese momento tan íntimo y tan doloroso. Y lo fuimos replicando posteriormente en nuestro servicio de neo, sobre todo en la terapia intensiva, en aquellos pacientes que también tenían un diagnóstico de muerte inminente por diferentes situaciones de enfermedades o muchas veces la prematurez. La prematurez misma, que a pesar de los recursos tecnológicos y que nos ofrece nuestra NEO, a veces esos recursos eran insuficientes. Entonces empezaron a sumarse más acompañantes, el voluntariado que nosotros tenemos en maternidad, el capellán con sus voluntarios de la Pastoral de la Salud, que también empezamos a convocarnos y ayudar en estos momentos, ¿no? Y bueno, empezaron a surgir cosas muy interesantes. Papás, estas fotos que muestro acá, fue una ceremonia que se realizó el anteaño pasado, donde muchos papás regresaron después del fallecimiento de sus bebés, porque el padre Enzo, si bien él desde su credo acompañaba, pero no imponiendo, sino simplemente con una llamada telefónica, con ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te veo, los invitaba a misa, y así se fue juntando un grupo de padres, incluso después de muchos años de su duelo. En algunos volvimos a verlos después de 5 o 6 años, lo cual era muchísimo, que empezaron a regresar, y se generó este espacio anual donde se realizan diferentes actividades. Esta fue la ceremonia, una ceremonia de luces. Luego una mamá hizo como este árbol de la vida, donde se pegaron corazones azules con los nombres de sus bebés que ya no estaban. Traían fotos del recuerdo para que, bueno, el padre les dé la bendición y posteriormente se la llevaban a sus hogares. Y bueno, y este espacio fue creciendo, ¿no? Y ya transitando el año 2022, nos convocan desde el Ministerio de Salud. Ellos sabían un poco esta actividad que nosotros veníamos realizando solamente en maternidad, y juntamente con una fundación de papás la fundación se llama Padres Resilientes. Ellos van al ministerio con una propuesta de que esto se haga más grande, de que esto se conozca, porque bueno, uno de ellos había tenido la posibilidad de ser acompañados, y
y la experiencia para ellos fue muy buena. Experiencia distinta, la que habían tenido otras familias y otros papás en los sectores privados, donde se habían sentido muy maltratados, y bueno, ellos nos contaron esto. El acompañamiento, cuando nosotros teníamos el primer protocolo, intentábamos poner un nombre, que la otra vez nos acordábamos con Cecilia. Bueno, pasó por muchas ideas, pero el nombre que había quedado en ese momento era Manos Vacías. Ese era el protocolo que nosotros teníamos. Que bueno, era una idea de nombre como para el reconocimiento institucional, y que bueno, algunos estaban de acuerdo o no, pero cuando llegó esta fundación de papás, ellos trajeron esta idea de el trascender acompañados, porque bueno, para ellos simbolizaba la vida de sus hijos, que ya no estaban, era la trascendencia, ¿no? Era esto de es para toda la vida, pero sobre todo que sean siempre acompañados. Y no solamente desde lo familiar y esa contención emocional que pueden brindar sus seres queridos, sino también desde un sistema de salud, desde profesionales de la salud comprometidos a esto también. Y bueno, y ellos ahí, con ese trabajo en conjunto, apareció el programa provincial, que se lo denominó Programa de Atención frente a la Muerte Gestacional y Perinatal, y se lo simbolizó con esta mariposa azul, que bueno, que es muy conocida sobre todo dentro de lo que es los cuidados paliativos, y este programa entró en vigencia. Y entonces, bueno, un poco el desafío del programa era muy ambicioso, siempre lo digo, porque pasar de tener un protocolo en un hospital, en una maternidad, y éramos 2 personas que hacíamos lo que podíamos con Enrique, el desafío era conformar equipos en las otras maternidades de nuestra provincia, para que pudieran acompañar y todos tuvieran la accesibilidad a este protocolo, ¿no? Asegurando el acompañamiento en esos procesos de duelo y también dentro de un marco médico-legal, porque en ese momento estábamos contemplando lo que era la ley de procedimientos médicos asistenciales, que es la 27.733. Entonces estaba como en auge toda esta temática. Y bueno, creo que fue un buen momento para aprovechar este impulso que, si bien tuvo una connotación política, para nosotros creo que fue la oportunidad de poder sociabilizar y visibilizar una situación que socialmente y en el sistema de salud estaba totalmente tapada y olvidada, ¿no? Y cada vez teníamos más familias que acompañábamos, pero lo teníamos que hacer de una manera casi silenciosa, porque incluso entre colegas y en otros en medios de compañeros, estas situaciones a veces incomodaban demasiado. Y entonces, bueno, este es el flujograma que nosotros armamos para sala de partos, donde tenía un paso a paso en cómo ingresaba la paciente a través de un sistema de guardia, quién iba a ser el encargado de dar las comunicaciones, para lo cual tratábamos de tener referentes en lo que era obstetricia, ginecología también, y los enfermeros, por supuesto, de neonatología, que nos colaboraran en esta tarea, porque la muerte no tenía un horario, estos acompañamientos a veces ocurrían en las madrugadas, que se pueda consensuar también la vía de finalización del parto, porque eso fue un tema de discusión, si se podía hacer por parto o cesárea, cuando a veces había mamás que solamente aceptaban la decisión del médico y muchas veces no era lo que ellas querían. Entonces se trabajó esto también, que si bien ahora tiene como otro peso debido también a lo que es el derecho en sí de la mujer en decidir la vía de finalización, en ese momento era como un dilema que se resolvía, pero costaba. Después se trató de gestionar, identificar estas UTPRs, que nos habían dado 2, las cuales no se comunicaban entre sí con otras. Entonces esto le daba
al espacio una intimidad y un evitar un circular de gente que no tenían que ver en ese acompañamiento. Entonces lo identificamos con esta mariposa azul, donde se permite el ingreso de la familia más cercana, mamá y papá también están presentes, y se fue gestionando además la presencia por ahí de los hermanos cuando se deseaba, porque por ahí el ingreso de los menores también era una situación conflictiva. Posteriormente a que la mamá estaba en las UTPRs y llegaba el momento de que permanezca en internación, se las trasladaba al 6º piso, donde no hay otros bebés. Es una sala del piso de oncología, donde las mamás pueden estar acompañadas, pero no hay bebés alrededor. Cosa contraria que ocurría, se las trasladaba a otros pisos 4º y 5º, donde están otras puérperas. Entonces esto también se lo fue trabajando para poder evitar que las mamás estuviesen escuchando llantos de otros bebés o estuviesen al lado de alguna otra paciente con su bebé en brazos, ¿no? Esto también coordinamos el hecho de no olvidarnos la inhibición de la lactancia antes de que la mamá se pueda ir de alta, y todos los asesoramientos que tuvieran que ver con el sepelio, la identificación y la inhumación, transcurre también una vez que la mamá tiene el alta institucional, para poder favorecer a que la mamá esté presente, ¿no? Van a tener aproximadamente 35, no quiero decir exactamente el tiempo, pero bueno, va a complementarse con ese tiempo. Pero explico un poquito el qué hay que hacer en esta parte. Esto sería donde nosotros entregamos a los papás que no tienen recursos el cajón para hacer la inhumación, el servicio de traslado, y si tampoco tienen lugar en el cementerio, también tienen un lugar que es gratuito. Y todo eso ellos pueden acompañar una vez que la mamá está de alta, ¿sí? Porque eso también tratamos de que el acompañamiento sea en forma conjunta. Bueno, ¿y esto qué buscaba? Básicamente facilitar un duelo saludable, ¿no? Sabíamos que a veces es difícil. El duelo, nosotros entendíamos que empezaba ahí recién, y ya en el alta nosotros también perdíamos un poco lo que pasaba con esos pacientes, con las mamás, la familia. Entonces entendíamos que este proceso por ahí podía sumarnos al hecho de poder tener un regreso de la familia, que lo pudimos lograr, quizás no en el número que esperábamos, pero sí se lo pudo lograr de una manera progresiva a través de un consultorio de salud mental, de duelo, que lo tenemos actualmente. Y entendíamos que este camino, este paso a paso, también facilitaba que todos podamos hacer este acompañamiento, algunos con más herramientas que otros, pero siempre desde el respeto y la validación de lo que es ese bebé para esa familia, ¿no? Entonces, con pautas muy pequeñas y en detalles, era el que se puedan presentar, el que tratemos al bebé por su nombre y no como el bebé, sino preguntarle cómo se llama, darles este espacio de intimidad, y también nosotros de alguna manera estar preparados y prepararlos de alguna manera a ellos para un montón de situaciones que se van a ir presentando. Algunas habilidades comunicacionales. Capacitamos también sobre esto de lo no verbal, que a veces nos cuesta, porque también nos preguntaban, yo no sé qué decirles, cómo hago, cómo abordo. Bueno, a veces los silencios son un gran recurso terapéutico, entonces también ir aprendiendo que a veces no decir nada también es acompañar, y que a veces decir de más podemos generar más daño que consuelo, si es lo que buscamos. Por lo cual la escucha activa también era un recurso que se empezó a trabajar en sala de parto, que eran los lugares que por ahí más se daban estas situaciones.
Y por otro lado, esto de dar y permitir las opciones nos parecía que era importante, aún en este contexto de dolor y sufrimiento. Se generaron también este folleto de acompañamiento, de informativo para padres, hablando sobre lo que es el duelo. Cuando no tenemos palabras, podemos brindarle como la asesoría, aunque sea por escrito, y saber que ellos pueden retornar a la maternidad, dándoles los horarios de lo que es el consultorio de duelo. Y otro de los recursos que se sumó el año pasado son 2 líneas telefónicas de telepsicología, que es de toda la provincia y que tiene como objetivo básicamente hacer una asistencia a los pacientes en crisis. Tienen guardias rotativas de 24 horas y eso es como el ABC o los primeros auxilios en esas situaciones de angustia de la familia, ¿no? Entonces creo que nos pareció un buen recurso, así como lo que es la teleobstetricia para situaciones de repente de urgencia, para saber guiar y contener a las mamás. Bueno, el hecho de poder permitir y ver y sostener a su bebé para nosotros es lo más importante dentro de este protocolo y del programa, porque valida la existencia de ese bebé, aunque haya sido breve al paso del tiempo acá en este mundo. Y de alguna manera también es desmitificar lo que es esto de las malformaciones, que muchas veces genera un impacto visual importante. Y bueno, y entender que si esto pasa, los papás nosotros tenemos que acompañar y contener, porque para ellos el impacto no es tan solo la malformación que puedan estar viendo, sino el impacto de la muerte misma, ¿no? Favorecimos también esto de acompañar con las huellas de las manitos y de sus pies, entregándole al principio un recuerdo para que ellos puedan llevarlo. Y bueno, y el año pasado pudimos sumar estas cajitas de recuerdo, donde, de acuerdo a donde ocurra el evento del fallecimiento, si es en sala de parto, le damos con el folleto, con unas maripositas que nos han donado, gente que le gusta tejer y se han comprometido con esta causa. Y bueno, y en los casos, los chicos que están en NEO, internados, por ahí tienen más tiempo, le ponemos ya objetos más personales para que la familia pueda llevárselo también. Otro de los recursos que tratamos, por supuesto, de ofrecer fue lo que es la autopsia. Es una temática difícil a veces de abordar y entendemos que hay situaciones que son muy necesarias, entonces siempre desde el respeto, orientarlos en eso también. Bueno, lo de la inhibición que también lo había comentado. Los métodos anticonceptivos es como forma parte del asesoramiento dentro del proceso de duelo, porque también a veces pasa que en estas situaciones de dolor muchas mamás regresaron embarazadas con un periodo intergenésico muy corto, con mayores complicaciones que en el embarazo a veces anterior, y eso también es ofrecerle antes de que se vayan de la institución. Y el apoyo espiritual. Acá siempre, bueno, hubo un trabajo importante porque obviamente ese apoyo espiritual lo entendemos no de la religiosidad, sino desde algo más existencial. Nosotros respetamos los credos de todas las familias que están ahí, siempre se les preguntan, y aunque ustedes no crean, ellos adhieren mucho bueno, con el padre Enzo y con las chicas que están ahí en la fotito de la pastoral. Ellas trabajan con respeto, acompañan y bueno, y los papás siempre se sienten sumamente acompañados en esa circunstancia y es un mimo más para ese momento difícil, ¿no? Bueno, transitando ya el año 2024 y como anexado ya a lo que es esto del programa, se suman, nos piden un protocolo. Bueno, pueden dentro del grupo optar por buscar otro tema que tengan en común, que los convoque, y ese es el tema en el cual ustedes se van a centrar para ir armando piénsenlo como una pieza de comunicación para alguna red social. Puede ser una imagen con un texto,
puede ser una canción con un texto, puede ser un video con un texto o sin texto. Ustedes van a poder ir dándole forma a esa pieza de comunicación, pero lo primero es definir el tema. Eso es lo que un poquito acá con Leo les queremos acercar, que se tienen que enfocar en eso. Si llegaron a Motivos personales, bueno, obviamente sin juzgar las decisiones, no se llegó se generó este protocolo porque había muchos que se producían por otros motivos de salud o algo que era algo sumamente fetal. Entonces quedaban como residuos patológicos. Entonces se planteó cómo trabajarlos, cómo abordarlos, porque la familia, si bien no los reclamaba, pero después volvía y preguntaba. Entonces nos convocaron para que trabajemos este protocolo, que sí movilizó mucho, pero bueno, hubo una adherencia de que esos bebés de 300 gramos, de esos bebés que muchas veces eran los FMs que no pasan por NEO, también reciban una inhumación adecuada. Entonces se generó este protocolo anexado y a su vez empezamos a recibir el apoyo de gente de la comunidad que bueno, empezaron a donar pinturas. Estos, los cajoncitos que ustedes ven acá, son los que nosotros contamos para el sepelio gratuito que se le brinda a la familia, y las voluntarias son las encargadas de pintar con las pinturas que nos donan. 12 salas. Así tenemos en el año 2025 el programa fue creciendo ya un poco más, ya había como un poco más de conciencia, de mirada, de sensibilización de todo esto, y bueno, nos animamos el año pasado a hacer una jornada, y no era solamente un día, dijimos vamos a hacer una semana, el desafío iba creciendo. Entonces siempre, bueno, apoyados desde a nivel ministerial, desde los recursos humanos y también desde los recursos materiales, elegimos el lema: tu duelo importa, tu voz importa. Cada 15 de octubre es el día de la concientización sobre este duelo gestacional, perinatal y neonatal, que justo coincide con el mes también de los cuidados paliativos. Entonces nos animamos a hacer una jornada abierta para la sociedad en una de las plazas importantes de acá de la provincia. Y en el marco de la semana empezamos a organizar actividades distintas en cada maternidad, un poco también movilizando, mostrando lo que ya se venía haciendo, aunque era muy chiquitito, pero valioso. En el Hospital Avellaneda, nosotros, bueno, se hizo una jornada de charlas, en todos lados hicimos charlas y alguna actividad diferencial. Las chicas trabajaron con souvenir, entregaron mariposas, se terminó de conformar los equipos. Estos son algunos de los equipos que están en el Hospital Avellaneda, y ellos, bueno, inauguraron una sala de duelo donde las familias pueden, una vez que fallece su bebé, pueden estar a tiempo, sin tiempo cronometrado, pueden estar, acompañar, y son espacios que la familia espera, que son valiosos. Hay una cunita, esta es una foto del lugar de ellos que lo acondicionaron. Luego nos fuimos al Hospital Eva Perón, que es un hospital también bastante importante, con una NEO que tiene una casuística alta. Ellos usaron el recurso de la comunidad, toda esta gente que aparece acá, tejieron parchecitos que después los fueron uniendo. Algunas de ellas habían perdido a sus bebés, otras no, simplemente a modo de colaboración. Juntaron todos esos y revistieron el tronco de un árbol que está ahí en el hospital, y posteriormente se invitó a los papás de las NEO que ellos ya tenían en contacto para que fueran a una ceremonia como de presentación de este revestimiento de este árbol, que ellos le llamaron Tejiendo Historias de Amor. Y bueno, fue una linda convocatoria, muy conmovedora. Acá está parte del equipo que también participó, y ellos también tuvieron la posibilidad de inaugurar una sala de duelo que conecta lo que es sala de parto con la neonatología de esa institución.
En la zona sur de nuestra provincia tenemos otra NEO, otro hospital regional de Concepción, que bueno, ellos ahí tienen, también pudieron formar un equipo más chiquito con una psicóloga, dos neonatólogos y una enfermera comprometidos con este hermoso trabajo. También se generaron, cada uno le fue poniendo su huella, su impronta. Hicimos unas jornadas de capacitación y en esta oportunidad se inauguró, la actividad principal fue la inauguración de su sala de duelo, que ellos la tienen incorporada dentro de la NEO en sí. Y bueno, y nosotros como maternidad, no menos importante, por supuesto, pero quise ponerlo al último porque la verdad que nosotros ya veníamos trabajando, nosotros hablamos sobre lo que fue el duelo en malformaciones congénitas, con nuestra comunidad hospitalaria, se fueron sumando aliados a este trabajo, la gente de sala de parto, enfermería, los obstetras, los residentes, que también creo que es sumamente importante su aporte. Y los voluntarios que siempre están, ¿no? Y nos acompañan así en todas las actividades. Y bueno, yo como siempre digo, nosotros todavía no tenemos nuestra sala de duelo, pero yo creo que pronto la vamos a tener. No sé si está la doctora Juárez ahí, que es jefa del servicio de NEO, pero venimos teniendo charlas que nos llevan a pensar que el futuro no está tan lejos, así que, bueno, es nuestro próximo desafío. Y bueno, y la jornada principal fue la de la Plaza Independencia, que es una plaza importante acá en nuestra provincia, está en el centro, con el lema "Tu duelo importa, tu voz importa", y desde el programa, con la ayuda de esta fundación y otros papás, generamos una bandera de nuestro programa, que durante esta actividad de la semana que fuimos en las diferentes maternidades, el objetivo de esta bandera es que sea itinerante y cada papá que estuvo presente en cada uno de los hospitales escribió la bandera, plasmando alguna frase, el nombre de su bebé. Muchísima gente se sumó. Esta es la bandera en limpio. Ya cuando termine de viajar la bandera, vamos a hacer una bandera, vamos a mostrar todo lo que se escribió. La verdad que fue un momento extraordinario. Acá en esta fotito vemos que están papás que perdieron a sus hijos hace más de 15 años, que se animaron a dar testimonio para toda la gente que estaba en el microcentro. Se hizo un pequeño acto, siempre por supuesto con el apoyo de otros programas, y sobre todo destaco la gente de la fundación, que es la que nos acompañó también, que ellos mucho por ahí tienen un perfil más bajo, a veces no quieren que los muestren mucho en fotos tampoco. Y estos son los programas que acompañaron. Este es nuestro banner de Trascender Acompañados, y bueno, en trabajo conjunto con Telepsicología y Teleobstetricia, que bueno, ellos se comprometen al seguimiento del paciente, y esto permite que también, una vez que el paciente se va de alta a nivel institucional, se pueda hacer un seguimiento en domicilio, porque muchos pacientes no retornan a su lugar donde perdieron a su bebé por el hecho de que traen los recuerdos propios de ese momento doloroso, ¿no? Entonces creo que esto es un gran recurso para ellos también. Y bueno, y para este año, ¿cuál es nuestro desafío y propuesta? El seguir consolidando equipos, bueno, que ellos también sigan recibiendo formación continua, porque esto es sumamente importante para poder seguir siendo apoyo para otros que lo necesitan. Gestionar esto, conciencia sobre duelo perinatal. Hablamos de duelo en los adultos, en los niños y en los neonatos. Nos cuesta, sé que es difícil, nos cuesta mucho, pero hay que hablarlo porque el impacto de ese duelo no transitado, no gestionado, es muy alto, y nosotros creo que no llegamos a ver incluso las secuelas que quedan después de este dolor tan inmenso. Y por supuesto de nosotros, los profesionales de la salud. También, aunque no me dedique a duelo, debemos ser habilitadores y facilitadores de este duelo. Y el autocuidado, ¿no? Que bueno, hay varias propuestas también que desde el programa queremos trabajar.
como es el duelo en los profesionales, pero no el duelo personal, sino el duelo que nos provocan la muerte de nuestros pacientes y bueno, y cuidar a los que cuidan, ¿no? Que creo que esa es la filosofía también de esto. Bueno, y esto les dejo para compartir, ya para finalizar. Es un fragmento de un poema que se llama Que siempre puedas. Es de Fernando de Sandi, es un escritor que se dedica, tiene una biografía riquísima sobre lo que es el duelo. Y bueno, les quise compartir este fragmento que está escrito por un hijo a su mamá. Que ¿qué le diría si estuviese para que transite su duelo, ¿no? Dice, si pudiera escribirte con el eco de mi ausencia, te diría que no hay despedida que pueda arrancarme de ti, que la muerte solo me quitó el cuerpo, pero jamás el derecho de amarte. No huyas del dolor, vívelo, desármalo, míralo de frente, porque el dolor no es el enemigo, es solo el eco de un amor que se quedó sin dónde posarse. Llora todo lo que necesites, pero no te acostumbres a la tristeza, porque yo nunca fui una historia de luto, sino de vida. Que identifiquemos temas comunes, muchas gracias. Complementarios para anotar ideas claves para que hagamos un trabajo grupal. Bien. Así que lo que ustedes quieran, como tema. Muchas gracias, digamos, muy importante. Hermoso que hayas compartido con nosotros, María, este trabajo. La verdad, te agradecemos. Gracias infinitas a ustedes, porque la verdad que hay mucho trabajo, si bien hay un tiempo, pero también bueno, fue muy cuesta arriba porque empezamos dos y bueno, se presentaron muchísimas cosas en el camino. Y la verdad que uno a veces cuando va armando esto, las fotos, las imágenes, se va dando cuenta y decir, wow, todo esto pasó y no me di cuenta. Pero no porque no lo registro, sino porque lo ves todo junto y bueno. Así que bueno, yo los desafío a que esto tiene que estar en todos lados porque es posible, básicamente. Y está bueno cómo no digo que está bueno cómo lo pudo plasmar y se pudo hacer un proyecto provincial, porque esto se hace en pequeñas, pero no se sistematiza, y eso es lo que está piola y que está bueno. Y lo que te quería preguntar, si tuvieron así llamadas o participación de la parte privada, si se coparon, saben del proyecto. Mira, sí saben, o sea, sí me convocaron porque, bueno, por colegas, compañeros de trabajo que yo no trabajo en la parte privada, pero tengo compañeros que sí, de algunos sanatorios, y está el proyecto de comenzar las capacitaciones, o sea, como dentro del programa, las partes privadas también son de la provincia y tienen una alta demanda de pacientes que se van a hacer cesáreas y demás. Entonces, la idea es capacitarlo en lo mismo para que ellos también lo apliquen, pero bueno, algunos por ahí, algunas chicas que trabajan en la parte pública van replicándolo cuando les toca en la parte privada, aunque no está formalizado en el lugar. Pero bueno, creo que un poco el objetivo de este año va a ser eso, porque ya tenemos varias propuestas para ir a capacitar, así que el programa a veces... como lo dije al principio, el apoyo político está y yo lo agradezco, pero hay logísticas que por ahí las tratamos de trabajar nosotros como de manera más independiente, ¿no? Uh-huh. ¿Puedo decir una cosita? María creo que se subestima o no quiere mostrar su realidad, digamos. Este programa cada vez va creciendo más y que parecía una locura de María nada más, estaba sola contra el mundo y que se empezó ya a multiplicar en un montón de maternidades, se lo puso al hombro, ¿no? Realmente se lo puso al hombro, de la que va a capacitar es ella, de un hospital a otro, busca gente, digamos, es un trabajo de hormiga que ha hecho y también esto que ella dice, ¿no? Que recibimos, en este momento estamos recibiendo bastante colaboración del gobierno, a veces la tenemos, a veces no, pero lo importante es seguir avanzando y que podamos lograr un poquitito, en algún momento logramos un poquitito más, pero nunca dejar que los sueños se apaguen, ¿no? Que la utopía existe y a veces se puede hacer realidad.
Así es. Bueno, gracias, Estela. Ruth levanta la mano. Sí. Bueno, la verdad que es muy emocionante escucharte, María, porque creo que vos sos como la ponderación del sueño de cualquier proyecto de educación, porque creo que la educación y la capacitación tiene sentido si transforma la realidad. Y esto es lo que vos de alguna manera llevaste adelante, ¿no? Con todo tu esfuerzo. Así que la verdad, sinceramente, felicitaciones. Quizás algunas, yo te iba escuchando atentamente, y también uno cuando escucha a otros colegas va haciendo su propio proceso de recuerdos, ¿no? De las cosas que fueron sucediendo. Pero me parece que vos contás muy bien lo que significa cuando confluye, bueno, la capacitación en la educación profesional, porque todo lo que vos contás, como muchas veces me han escuchado decir, no implica muchas veces más dinero ni más recurso humano, sino un cambio cultural, una mentalidad diferente de utilizar los recursos que ya tenemos. Pero también vos contás cuando se alinean los astros y también hay un tema donde colabora la comunidad y las políticas públicas, que es un poco lo que marca estos cambios en cuanto a cómo se implementa en este momento, cómo piensan las organizaciones internacionales los cuidados paliativos. Que la base justamente es el empoderamiento de la población. O sea, porque en general, como vos decías, bueno, hay todo un tema de educación, pero lo que significa trasladar esto a las comunidades. Y otra cosa que yo pensaba era también que vos lo estás haciendo en un marco que sale fuera de los centros de atención que estamos acá en el AMBA, ¿sí? En Ciudad de Buenos Aires o en el AMBA, donde también hay otras cosas que tener en cuenta, que tienen que ver con aspectos culturales, con otras formas de entender la salud, incluso con cuestiones de migración, de costumbres de pueblos originarios. O sea, me parece que es sumamente interesante todo esto que vos fuiste armando con el resto, y bueno, y decir que los cuidados paliativos evidentemente en los tiempos que vos contás y como uno ha vivido simplemente con Estelita, por un tema de edad y de lo que nos tocó, desde la terminalidad y la oncología, como de alguna manera nos fuimos moviendo hacia adolescentes y adultos jóvenes, y hasta el tema de la neonatología, que creo, y lo perinatal, que es el gran tema, digamos, de este momento. Y también decir que esto no lo podemos hacer los paliativistas si no trabajamos en conjunto con el área perinatal. Los neonatólogos en este momento, gracias a que tenemos algunos próceres de la neonatología que hemos logrado evangelizar, está avanzando. Pero me parece que también necesitamos de los obstetras, necesitamos de los que en el momento que están haciendo una ecografía, que es un momento fundacional, también tienen de alguna manera que dar en una forma adecuada esos diagnósticos. Así que bueno, nada, simplemente felicitarte, creo que es un laburo, como dice Estela, un laburo absolutamente maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, Doc, muchísimas gracias, porque sí, la verdad que, y esto lo digo como lo dije cuando estaba haciendo la presentación, rescato esto, ¿no? Creo que los cuidados paliativos y el haberme formado en cuidados paliativos principalmente me dio esta posibilidad de aprender a trabajar en equipo y entender que todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Y también esto de empezar un poco a descentralizar lo que hacemos, que más allá de que la neonatología donde yo estoy es una de las más importantes de la provincia, en el sur de la provincia, que es una neo más chiquita, también pueden hacer este acompañamiento donde lo necesitan, y es también facilitar, es ir nosotros hacia el paciente y no que el paciente siempre venga hacia nosotros, ¿no? Entonces me parecía que bueno, agradezco mucho tus palabras, ¿no? Nosotros hemos tenido oportunidad de
de compartir en varios espacios, pero siempre creo que está bueno esto de que nosotros también existan espacios formativos en general para que la gente pueda llegar y tener esto, el disparador de alguna manera también de este conocimiento. Me lo dieron desde los paliativos para poder replicarlo si se quiere, ¿no? Y es adaptarse todo el tiempo a las necesidades. Muchas gracias. Me parece que el tema que ha centrado Gustavo, que es fake news, entonces yo he hecho Estela, me parece que quiere hacer otro comentario, ¿puede ser? Dos preguntas te quería hacer, para aclarar un poco. ¿Cómo llegan a vos o al equipo las mujeres embarazadas con esa, digamos, con esa amenaza de gran posibilidad de muerte prematura? Bien, bueno, las pacientes que están en seguimiento por salud fetal, que tienen un diagnóstico de una enfermedad ya previamente evaluada por ginecología, pasado por la genetista y demás, llegan por interconsulta, llegan al ANEO. Generalmente ahí tenemos un consultorio donde hacemos una primera entrevista después que ya han pasado por todos los profesionales, para, bueno, ya charlar un poco más en específico del momento del nacimiento. Hacemos el abordaje generalmente con Enrique, cómo nos presentamos, le explicamos cómo va a ser el proceso, vamos sacando todas las dudas que se van presentando, pues sí es real que la familia, después del impacto de la noticia y de la comunicación, es como está con muchas preguntas, ¿no? Entonces tratamos de nosotros ser un poco los que transmitimos eso. Eso es en el caso del paciente ambulatorio. Y nosotros, bueno, el día que se programa la cesárea o si, lo mejor tiene que ser una cesárea porque el parto muchas veces no tiene un horario. Nosotros tomamos todas ponemos en activación el protocolo y damos en aviso a la gente de sala de parto para que ellos también nos acompañen en eso. Y en el caso del ANEO, cuando ya es una situación paciente que está con fin de vida, bueno, ellos sí, a través de la interconsulta por digital, nosotros nos acercamos, hacemos las intervenciones con la familia primero y después con el paciente, del acompañamiento que se tenga que realizar. Algo que yo no lo conté. Sí. El diagnóstico. El diagnóstico sale del equipo del staff de planta que está asistiendo todos los días al paciente. Y bueno, si es un paciente que tiene alguna situación quirúrgica, va con aporte del cirujano. Si es solamente clínico, se decide desde lo clínico y de ahí me piden como la valoración desde los paliativos. Una vez que se evalúa, recién hacemos el abordaje. O sea, porque también puede pasar que a veces hay pacientes que uno dice, no, bueno, este es paliativo, y no, a veces no. A veces son pacientes que sí van a transitar una enfermedad crónica, pero no están en fin de vida, entonces nosotros hacemos el abordaje solamente en estas condiciones. Y bueno, ahora queda todo registrado en el sistema, como para que todos los médicos que interactúan con el paciente también puedan estar informados de eso. Y otra preguntita, la inhumación, cuando vos hablabas de la inhumación de los bebés, ¿para que sea inhumado el bebé tiene que haber nacido vivo? No. Nosotros, por eso justamente se extendió este protocolo que yo te decía, los fetos muertos, digamos así, que es la denominación. Si son reclamados por las familias, tiene otro proceso, porque la familia hace todo el trámite y demás. Pero el que no, ese bebé va a la morgue y de ahí identificación, hace toda la gestión ellos, y después pasa un particular que trabaja con todas las neos de la provincia, que tiene un servicio de sepelio, de forma gratuita lo traslada al cementerio que corresponde. Ahora, en ese momento, porque el feto nacido muerto no se lo registra como persona.
No, a los que son, vos decías, los que son más chiquititos, que son por ahí. Sí, los que nacen muertos, por la razón que sea. No, ellos no, salen nosotros lo que hacemos es ponerle, identificación les pone la cinta con los datos de la mamá. No tiene nombre, DNI, todo eso no se genera. Si la mamá quiere, te puede decir cómo es el nombre y lo anotas en la cintita que tiene. Pero si la mamá no quiere, a veces los chicos le ponen nombre, pero generalmente el que nace muerto no tiene nombre, porque eso es algo ya legal, ya nos excede a nosotros. ¿Cómo pueden inhumar a alguien que no tiene documentos? Eso es lo que me llama la atención. Porque van a lo que sería una fosa común. Entonces no necesitas ponerle el nombre ni ingresarlo. Nosotros generamos un convenio, nosotros particularmente maternidad, con el cementerio del norte. La gente del este tiene con otro cementerio, entonces así se generaron los convenios como para que todos los puedan recibir y tenemos un solo lugar destinado para esas situaciones. ¿Puedo mostrarlo? Muchas gracias. Lo que tienen que completar en por este favor. formulario para registrar su asistencia es el correo, por ejemplo, no sé, con el que se inscribieron al programa. Sí, Vanessa, que Solamente sé envía quién un quiere preguntar. correo y lo envía. ¿Cómo te va? Sí. Bueno, muchas gracias. Primero, hermosa exposición. Bueno, te quería preguntar, porque haciendo el recorrido uno ve los resultados y quedamos maravilladas, ¿no? Maravilladas también. Pero quería preguntarte, en todo ese proceso donde se logra todo esto, ¿cuáles fueron las barreras que encontraron para poder trabajar y conformar un equipo tan interdisciplinario, ¿no? Desde el principio, porque esto hay tanta heterogeneidad para poder hacer estos abordajes y para tener unos resultados tan lindos, ¿no? Hay todo un proceso largo y bueno, y sabemos que a veces no es fácil. Sí, así es, Vanessa. Bueno, mira, barreras, te diría la primera, yo siempre hablamos con Enrique, que por ahí, bueno, él tiene más experiencia en muchas otras cosas que yo, pero creo que la principal barrera fue el miedo de los profesionales de salud en general y un poco el desconocimiento en el abordaje de estas situaciones. Y por ahí el pensar que se necesitaban muchos recursos de conocimiento, que si bien, a ver, algunas cosas sí están un poquito más trabajadas desde lo que es la capacitación, pero ese miedo a que de esto yo no sé qué voy a decir, era como el común denominador todo el tiempo, ¿no? Y bueno, fue también un paradigma esto de la comunicación, de aprender que a veces los gestos valen más que las palabras, bueno, las habilidades blandas que claramente nosotros como profesionales no están cultivadas desde lo formativo, solo es algo electivo, ¿no? Si nosotros queremos lo trabajamos y si no, y ahí es donde empieza todo, porque también uno aprende que esa barrera de la comunicación nos puede beneficiar o no en muchas cosas. Pero también ahí va de la mano el tema del compromiso, porque bueno, esto de acompañar necesita dedicar un poco más de tiempo y la disponibilidad que uno tiene que tener, porque no tiene horario muchas veces, o esto que yo te decía con el recurso humano puntualmente, en el poder, el estás en una guardia demandada y esa persona claramente no va a ser exclusiva para ese acompañamiento. Entonces por ahí el desafío mayor fue poder aplicarlo dentro de la dinámica de trabajo cuando no está el equipo que se dedica a eso. Pero fue un aprendizaje porque bueno, lo fueron haciendo a su tiempo y bueno, y hoy por hoy a veces nosotros hoy tenemos un grupo de enfermeras que estamos iniciando el camino de la formación. Solamente de NEO tenemos 15 enfermeras que se están preparando para esto del acompañamiento. Entonces, ellas entendieron que tenía que haber un compromiso más de solo estar en la guardia.
y que se puede hacer dentro de tu dinámica de trabajo, que no te implica más esfuerzo, más nada. O sea, es hacer lo que vos sabés hacer, pero darle una fluidez a un proceso, nada más que eso. Pero bueno, como barreras te digo que fueron las más importantes para nosotros. Muchas gracias. A vos, gracias. Hola, ¿cómo estás, María? Un gusto. ¿Cómo estás? Igualmente. Te hago una pregunta. En la ANEA donde vos trabajabas en este programa, ¿había algún dispositivo de salud mental de antes? Porque, sí. y para Sí, ver cómo lograron bueno, para en conjunto o incorporarlos. Nosotros, el licenciado con el que yo empecé esto es de salud mental, el licenciado Enrique el Negro, y en maternidad hay un servicio de salud mental. La sistemática de ellos es que los pacientes, los psicólogos, que son creo que cerca de 10, un poquito más quizás actualmente, trabajan en cada piso. Son 6 pisos en maternidad, entonces cada uno está designado un piso de lunes a viernes y después hacían 1 o 2 estaban designados a cada piso y después hacen guardias pasivas en sala de parto. Entonces, Enrique puntualmente trabaja solo en la NEO y con los pacientes de salud fetal a través del consultor externo. Y con respecto a la sala de parto, cuando no estábamos nosotros de repente, o no estaba Enrique sobre todo, se llamaba telefónicamente a la psicóloga de guardia pasiva y ella iba a acompañar en esa situación. Quizás no trabaja directamente con el acompañamiento, pero sí da el apoyo o el soporte emocional que la paciente necesita. O sea que los incorporaron al programa ustedes, digamos, o sea, lo que ya existía. Sí, de alguna manera sí. O sea, es como intrínseco. Ahora, digamos, el plus que tenemos nosotros actualmente es esto que yo comenté de telepsicología, que de repente muchas veces nos pasa que las pacientes no quieren en ese momento agudo el acompañamiento, pero sí lo quieren después, pero no quieren volver al lugar. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora, que tenemos incorporado esto, es tomar los datos de la paciente con el domicilio y a través de la georreferencia le pasamos el número a la red de telepsicología y ellos se encargan de llamar y ubicarla a la paciente para teléfono. Hola. Recording in progress. Hay una serie de cuestiones desde nuestro campo disciplinar médico que también son muy importantes a lo largo de todo el proceso y la trayectoria que tiene que ver con la toma de decisiones. Vos contabas el caso, por ejemplo, del paciente que fue tu incidente crítico que detonó un poco tu interés. Muchas veces, la verdad que uno navega en la incertidumbre de cosas que no sabés cómo van a suceder. Entonces, ¿cómo es este trabajo en conjunto con los equipos de obstetricia, neonatología, en esta toma de decisiones en conjunto? Y bueno, antes te preguntaban un poco por las barreras, ¿no? Porque muchas veces acá, de alguna manera, las miradas o desde donde cada uno se posiciona va a ser un poco diferente. ¿Cómo es eso? Bueno, el tema de nuestra experiencia en la maternidad, como yo les decía hace un ratito, el tema de los pacientes que son derivados de salud fetal tienen como una dirección y un circuito que ya está armado. Los pacientes que no, que son en un agudo, en una guardia de repente, generalmente se trata de consensuar. Es difícil porque no hay un protocolo. Nosotros por ahí hemos trabajado algo que está pendiente, incluso esto, por ejemplo, de los límites de viabilidad.
que siempre es el gran cuestionamiento y decisión en la sala de partos, ¿no? Quizás más fue hablado en el servicio de neo, porque nos pasaba que el paciente que estaba abajo en la sala de parto dependía mucho de la decisión del médico de guardia, y era muy subjetiva. No había una forma de plantearlo desde otro lugar. Y por supuesto, desde lo ginecológico también se sumaban las dos cosas. Entonces, como que los dos decidían lo mismo, pero para que el problema pase a otro lugar, por decirlo de alguna manera, o la decisión la tome otro. Entonces, después al día siguiente, ya con el diario del lunes, ahí recién se toman las decisiones. Como que en el agudo no está trabajado, eso sí es real. Nosotros estamos trabajando desde lo ético también, esto de generar un proceso deliberativo, algo que pueda sumar a la toma de decisiones. Pero también hay mucho desconocimiento de esto de las decisiones éticas. En las neo es un tema muy, muy importante a trabajar, que nuestra propuesta es eso, que se genere un proceso deliberativo, los límites de viabilidad en algún momento fueron trabajados en maternidad por otro grupo de personas, pero también fue cambiando, porque hoy por hoy la tecnología nos obligó a modificar el valor de la semana gestacional, el peso. Y sí, hoy justamente hablando de estadísticas, nosotros como maternidad, pacientes de 500 gramos, tenemos una mortalidad del 100%. Y el que sobrevive tiene muchísimas comorbilidades. Entonces, esta toma de decisiones en ese contexto es la más difícil y es la más cotidiana. Salud fetal tiene un circuito distinto y siempre ahí sí es interdisciplinario porque están todos los actores que de alguna manera atienden al paciente. Y hoy por hoy en neo estamos trabajando un poco, ya está más coordinado el trabajo, porque aquel paciente que hay que tomar una decisión, primero lo hacemos entre equipo y después lo plasmamos, hablamos con la familia, comunicamos a la familia y la sumamos a esa decisión. Que nos genera mucho conflicto, la verdad. Pero bueno, esa parte está todavía como en proceso de... Yo estaba leyendo ahí y... Eugenia, que levantó la mano. Esto sería como la caja de profesionales, ¿no? Creo que estás muteada. Ahí está. Y ahí estaría lo que sería la deuda por... Sí, María, primero felicitarte, la verdad, un gran trabajo. Y sí quisiera preguntarte cómo hacen el registro, cómo se retroalimenta con la información, o el 100% de los pacientes de la neo están dentro de este programa. No, ¿cómo te va, Eugenia? Bueno, gracias primero por tus palabras. Mira, el tema de los registros, nosotros tenemos un Excel donde vamos registrando. Primero habíamos empezado con un cuadernito pensando que no íbamos a tener muchos pacientes, la verdad. No les voy a mentir, porque decíamos, bueno, ¿qué pueden ser tantos? No, un cuaderno Gloria así chiquito, pero no. Y bueno, y después fuimos cambiando a un Excel y bueno, y los registros ahora, nosotros como maternidad llegamos a tener el acompañamiento en 170 familias. No sé ahora las otras maternidades porque se están encargando ellas, bueno, de sus propios registros, y como esto de los armados de los equipos fue un poco más del año pasado, entonces como que es muy reciente, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, no hay, nosotros vamos tratando de trabajar también con los datos que tenemos en los de mortalidad, los que nos da el servicio, vamos tratando de cruzar datos desde ese lugar, pero nosotros así es como muy a pulmón, te lo diría, porque es cargar los pacientes, anotarlo, a veces no estoy yo, está otra persona en el acompañamiento, que se me dice, mira, falleció fulano, y bueno, y nosotros, ellos tomaron los datos y nosotros los vamos cargando. Pero porque bueno, es difícil a veces en la dimensión de la cantidad de personas que puede llegar a tocar, ¿no? Y ahora con esto de sumar los recursos materiales de la caja del recuerdo y demás,
tenemos que tener otro registro para que después puedan comprarnos más cajas. Y bueno, ahora lo estamos terminando de pulir, pero bueno, todo se va tratando de buscar en la medida de que sea también fácil para los demás, ¿entendés? Porque cuando vos haces cosas que son muy engorrosas, es difícilmente que las hagan y se pierde el dato. Por lo menos lo cotidiano nosotros todavía usamos el papel, enfermería sobre todo utiliza, en maternidad, entonces por ahí... saben, guardamos las cajas, los folletos en un lugar y bueno, y eso se va a registrar en tal espacio para que podamos después tener una renovación de ese material que nosotros necesiten, pero esté bien justificado, es decir, este paciente se lo usó en esta fecha y bueno, de alguna manera la devolución, porque eso nos compra la institución a nosotros. Pero bueno, es así, no hay como mucha más... más cosas complicadas porque entendemos que no se va a hacer, esa es la realidad. Bueno, la verdad que María, nada, profunda admiración, independientemente de que somos amigas, realmente el trabajo que estás haciendo es maravilloso y bueno, es quizás plasmar una experiencia en un proyecto que es una cosa que, como dijo Ruth, muchos soñamos, pero queda ahí en la nube, ¿no? Así que felicitaciones, muy clara la exposición y espero que sirva de incentivo para el resto de las provincias, cada uno adaptando a sus realidades, a sus idiosincrasias, pero creo que ha estado bueno en esto como motor para pensarlo por lo menos y ver qué se puede hacer y por supuesto que María es una persona que es súper amorosa y permeable y la pueden tener de referente también para consultarle en caso de cuestiones organizativas. En el chat está llenísimo de felicitaciones por el proyecto, por la exposición, por la claridad, así que bueno, también desde la comisión te felicitamos y te agradecemos tu predisposición para haber abierto este año de Ateneos, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, perdona, nada, eso, y bueno, muchas gracias porque la verdad que a veces, como charlábamos un par de veces, uno se pone a hacer y nos olvidamos, a veces no compartimos por egoísmo, porque seamos egoístas no lo compartimos a las cosas, sino porque estamos tan ocupados muchas veces en esto de hacer y cuando nos damos cuenta que hay otras personas que quizás quieren hacer, imitar lo mismo, ahí aparece la generosidad. Y siempre destaco el reconocimiento, es bueno, es importante, nos hace sentir bien, pero bueno, también es importante esto de sentir que estas miradas te hacen ver que vas por el camino correcto, ¿no? Porque no es tan solo la mirada del paciente, que para nosotros, para mí es valiosísima, ¿no? Pero de gente como ustedes que trabajan en esto hace más tiempo que yo y de haber aprendido de cada uno de ustedes, ¿no? Porque creo que uno termina haciendo la conjunción de eso, del aprendizaje de mutuo. Y bueno, y gracias por la invitación. Y por supuesto, aquel que quiera iniciar, con todo gusto, lo que necesiten, porque esto hay que compartirlo. O sea, no nos sirve guardarlo en algún lugar o querer chapear con esto. Esto es para la gente. Así que bueno, aprendamos de eso sobre todo. Ya no tenemos casi tiempo, perdón, Celia, que te veo ahí que levantas la mano. Sí los queríamos invitar al siguiente Ateneo, que es el 21 de abril, mismo horario, 18:30, donde, bueno, vamos a ir spoileando. Un grupo de expertos van a hablar sobre límites de la viabilidad, justamente enganchando este tema ya que te venimos hablando de NEO. Así que esperamos esta concurrencia mínima, porque la verdad que ha estado bastante bien y les agradecemos su presencia, ¿sí? Gracias Abrazo a todos. Gracias a todos, nos estamos viendo. Felicitaciones, Mari. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Se agradece de corazón. Las modificaciones, las recomendaciones. En el chat piden un mail para contactarse con María. Te lo escribo. Dale, Sí, te lo escribo acá. Ya lo escribo, mira. Y si no, también pueden contactarse con cualquiera de nosotros de la comisión y también podemos contactar con María. Bueno, como que yo lo dejo si querés por cualquier cosa.
genera una infografía y un Recording video stopped. animado. ¿Puede ser? Ahí está. Vamos a ver qué nos da. Saludos, chicas. Muchas gracias. Gracias, Mari. La verdad, excelente. No, por favor, a ustedes. Gracias, gracias, me emociono. 90 personas, 95 personas en un momento y Ahí se está mantuvo. generando el video. Que eso es lo Ah, bueno. no me diga, qué bueno. Yo siempre me autocritico y peco porque hablo un montón, así que por ahí trato de ser así bien. No sé si ya sabe. Estuvo maravilloso, maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Un lujo para mí estar con usted. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. No sé si están todos presentes, algunos se han aburrido y se han ido. Mientras vos Bueno, muy bien. redactando, yo le mandé. Bueno, muy bien, ya pasó. A pesar de la SAP. Me parece bárbaro. Sí, está A ver, ¿qué Bueno. diferencia? Porque vos lo especificaste. Nos vemos. Gracias. Yo a le dije que me Chau, chau. Le pedí el video y me dijo que me suscriba un plan mayor. Paga. Paga, me dijo. Es un genio. Ahí están prendidos los changos de esencia, están prendidos ahí. Le pongo en el chat lo que me hizo a mí, en la tabla, si lo vemos. Ahí va. A ver si hago lo mismo. A ver si lo puedo poner acá. No he podido hacerlo, dice, porque estoy recibiendo muchas solicitudes en este mes. Bueno, le voy a pedir la infografía. Claro. Claro, capaz que es muy pesado todo lo que le... Por favor, la infografía le puse. Ahí carga Nano Banana 2. Sí, claro, lo que pasa es que siempre te demoran con el video. ¿Vos lo compartiste en el chat, decís? Sí, estoy tratando de pegarlo, pero no me deja. Hacerle una, si no, a ver. Podés hacerle una captura y pegarlo con la... Sí, ¿quieres voy a hacer una captura? ¿Dónde estás? A ver, me puedo guardar en la escritorio. Acá me hizo una a mí. A ver, vamos a poner acá. ¿La ven a la infografía? Ahora te me hizo más común que me parece. Sí, se ve perfecto. Guía de seguridad. Miren. La sesión de mensaje, esa es la que me hizo a mí. ¿La vieron? No sé si la pueden ver. Bueno, no, está pasando. A ver, espera. Mira, y pidiendo lo mismo te hizo dos diferentes. Y por eso yo mientras él iba poniendo, yo le mandé, lo copié y le dije, por favor me podés hacer de toda esta información una fotografía. Y después le pedí el video y me dijo lo otro. Pero bueno, no me pidas tanto. Bueno, entonces sería nuestro mensaje